¿Alguna vez despertaste con la sensación de que, si no luchabas en ese día específico, todo estaría perdido? Fue exactamente así como abrió los ojos, antes de que saliera el sol, en el cuarto sofocante que compartía con 3 desconocidos. El colchón delgado dejaba marcas en su cuerpo, la cobija olía a moho, y, en el bolsillo, quedaban apenas unas monedas contadas como si fueran joyas. El estómago dolía de hambre, pero el dolor mayor era el miedo a fracasar. Había llegado lleno de sueños, creyendo que el nuevo país lo recibiría con los brazos abiertos, pero lo que encontró fueron puertas cerradas, miradas desconfiadas y trabajos temporales que apenas alcanzaban para la comida. En ese amanecer, sin embargo, tomó una decisión silenciosa. No volvería al cuarto derrotado. Amarró los tenis gastados, acomodó la camisa arrugada y respiró hondo, como quien se prepara para entrar en un ring invisible. La garganta seca, las manos sudorosas, la mente repitiendo un solo pensamiento: hoy no puedo fallar. El pasillo estaba silencioso, salvo por una tos seca que venía del vecino y el sonido apagado de una radio en otro idioma. Bajó las escaleras despacio, intentando no despertar a los otros, y salió a la calle, donde el frío de la mañana le cortó el rostro como una navaja. En la parada del autobús sostenía el celular casi sin batería, donde había anotado la dirección de un restaurante que anunciaba vacante para ayudante. No sabía si lo aceptarían, pero ya lo había decidido. Solo volvería, después de intentarlo. En el autobús, encogido entre desconocidos, sentía las miradas curiosas sobre su acento cuando le preguntaba al chofer por la parada. Fingió no darle importancia, pero por dentro ardía de vergüenza. La ciudad pasaba por la ventana como un torbellino indiferente, y él se preguntaba si algún día lograría pertenecer a ese lugar. Cuando bajó, divisó la fachada envejecida del restaurante. El corazón se aceleró como si fuera a saltar del pecho. El sudor le corría por la espalda. Incluso con el viento frío, se detuvo un instante frente a la puerta pesada y se preguntó a sí mismo: ¿tendría el valor de entrar? Empujó la puerta y fue tragado de inmediato por el olor a grasa, ajo y ollas ardiendo. El ruido era ensordecedor: platos chocando, pedidos gritados, meseros corriendo de un lado a otro. Detrás del mostrador, un gerente de expresión dura levantó los ojos y sin mucha ceremonia señaló un delantal colgado. ¿Quieres intentar? Empieza ahora. Sin tiempo para pensar, tomó el trapo manchado y fue hacia la cocina. El impacto fue inmediato. Pilas de platos sucios, agua fría saliendo de un fregadero oxidado, cuchillos sin filo y una mesa abarrotada de cajas. Un cocinero de brazos fuertes y mirada cansada le entregó una esponja sin decir palabra. Sumergió las manos en el agua hasta que los dedos se pusieron rojos y la piel le ardía de tanto jabón. Cada plato lavado parecía una prueba, como si todos allí estuvieran esperando el momento de verlo fallar. Entre una pila y otra, se acordaba de las risas de sus amigos cuando anunció que dejaría su ciudad natal. Decían que volvería derrotado en 3 meses, sin dinero y sin dignidad. Ese recuerdo lo carcomía, pero también lo empujaba hacia adelante. Si desistía, confirmaría lo que todos pensaban. Un mesero pasó murmurando sobre extranjeros que no aguantan el ritmo, y la frase se le clavó en la piel como aguja. Fingió no escuchar, pero el corazón se aceleró. La vergüenza era casi insoportable. Aún así, dentro de él había una fuerza terca, una voz pequeña que decía: aguanta un poco más. Era como sujetar una cuerda gruesa con las manos heridas. Doloroso, pero necesario. De repente, el cocinero le arrojó una caja de papas y señaló la bodega. Se agachó, levantó el peso, pero tropezó con una alfombra mal extendida. El saco se rompió y las papas rodaron por el suelo. El estruendo hizo que el ambiente se silenciara. Algunos rieron, otros lo miraron con desprecio. El rostro le ardía. El deseo era desaparecer, pero se arrodilló y recogió una a una. Recordó a su padre diciendo: la dignidad es hacer bien lo que nadie está viendo. Terminó de amarrar el saco con las manos temblorosas. El cocinero lo observaba, serio, pero no dijo nada. Y en ese silencio se dio cuenta de algo. Tal vez todavía había una oportunidad, pero ¿tendría fuerzas para las pruebas que venían? La hora del almuerzo llegó como un tsunami. Los pedidos se acumulaban en la pantalla. El calor de la cocina transformaba el aire en vapor sofocante y los gritos resonaban por todos lados.
Ya no tenía tiempo para pensar en el hambre ni en el miedo. Solo obedecía, corriendo entre el fregadero y la mesa. Fue entonces cuando el cocinero le arrojó una tabla y un cuchillo. «Ayuda aquí». El corazón se le disparó. Cortó tomates y cebollas de manera torpe, pero concentrada. El cocinero corrigió sus movimientos una vez. Después lo dejó pasar. Era una señal discreta, pero suficiente para llenar su pecho de orgullo. Hasta que algo llamó su atención. Un pollo dejado fuera del refrigerador por demasiado tiempo. El olor agrio era sutil, pero inconfundible. La conciencia le pesó. Denunciar podía sonar como intromisión, pero quedarse callado sería peor. Con voz baja, le dijo al cocinero que tal vez la carne no estaba buena. El hombre frunció el ceño, olió y sin más palabras, lo tiró. Apenas murmuró un bien. Fue la primera palabra positiva que escuchó en meses. El alivio fue tan intenso que casi le llenó los ojos de lágrimas. La vergüenza, la rabia y el miedo aún estaban ahí. Pero en ese momento nació algo nuevo. La sensación de que tal vez podía ser útil. Continuó cortando verduras, moviendo ollas, lavando platos, siempre en silencio, pero con más firmeza. La cocina parecía una arena, y cada tarea cumplida era como sobrevivir a un nuevo round. Pero en el fondo, sabía que todavía no había demostrado nada. Bastaba un error para perder ese pequeño espacio conquistado. El sudor le corría por la frente, la camiseta empapada se le pegaba al cuerpo y las piernas le temblaban de cansancio. Se preguntaba, ¿hasta dónde podría resistir sin desmoronarse? No sabía que la prueba más difícil de ese día aún estaba por venir. En medio del correteo, un accidente. Un ayudante dejó caer un puñado de ingredientes húmedos en una sartén de aceite caliente. La explosión fue inmediata. Las salpicaduras volaron por todas partes. Un grito retumbó. El muchacho se había quemado la muñeca. El caos se apoderó de todo. Platos atrasados, clientes impacientes, gritos más altos todavía. Sintió el pánico subirle al pecho como fuego. Su primera reacción fue la de siempre. Las ganas de encogerse, de no estorbar. Pero algo dentro de él reaccionó antes. Corrió, jaló al muchacho hacia el fregadero. Abrió la llave de agua fría y sostuvo firme el brazo quemado. «Respira», dijo en voz baja sin pensar. Enseguida, tomó un trapo y limpió el aceite derramado del piso, evitando que alguien más resbalara. El corazón le latía, tan fuerte que parecía que iba a salírsele por la boca. El cocinero, al volver, vio la escena y no dijo nada. Solo miró rápido al gerente, que asintió con la cabeza en señal de aprobación. Fue un gesto mínimo, pero para él significaba mucho. Por primera vez desde que había llegado al país, sintió que alguien lo veía con respeto, aunque fuera en silencio. El orgullo creció, mezclado con el agotamiento y el dolor en los músculos. Sabía que aún no había conquistado el derecho de quedarse, pero comprendió que era capaz de más de lo que imaginaba. Volvió a la mesa, acomodó los ingredientes y retomó el trabajo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo había cambiado. Estaba finalmente dentro del juego. La pregunta ahora era inevitable. ¿Lograría sostener ese ritmo hasta el final del día o su fuerza se acabaría antes de tiempo? La tarde avanzaba y el calor de la cocina parecía un enemigo más. El aire estaba denso, cargado de vapor y grasa, pegándose al rostro como si fuera otra capa de piel. La camiseta empapada se le pegaba al cuerpo, y cada movimiento parecía más lento, pero no tenía derecho a detenerse. El gerente apareció de repente, puso delante de él una bandeja con verduras y dijo en tono duro: «Si quieres quedarte, demuestra que sabes cortar esto en menos de 10 minutos». El corazón le dio un vuelco. Era obvio que era una prueba, una de esas que deciden si continúas o eres desechado como un trapo sucio. Las manos le temblaban, pero la mirada firme decía otra cosa. Tomó el cuchillo, acomodó las verduras y empezó a trabajar. El tiempo parecía correr más rápido de lo normal. Recordó cuando ayudaba a su madre a preparar la cena, observando cómo ella tenía paciencia en cada corte, y usó esa memoria como guía. Cortaba torcido, sí, pero estaba entregando. El cocinero lo miró de reojo. No intervino. Cuando terminó, el tiempo estaba en el límite. El gerente probó un pedazo. No dijo nada y siguió. Fue el silencio más valioso de su vida. Por dentro, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por no haber fallado en la prueba.
Miedo de que la siguiente fuera todavía peor. Y sabía que vendría, porque en ese lugar nadie ganaba espacio gratis. El cuerpo ya pedía descanso, pero la mente insistía, un poco más. Era como si cada pequeña victoria fuera un ladrillo colocado en los cimientos de una nueva vida. Aún así, había un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Y tenía razón. Lo que no sabía era que el siguiente desafío pondría en jaque no solo su resistencia física, sino también su valor para enfrentar su propia inseguridad. En medio del servicio de la tarde, el cocinero se alejó por unos minutos y, de repente, la plancha quedó bajo su responsabilidad. El corazón se detuvo por un segundo. Nunca había comandado nada solo, y ahora tenía una fila de pedidos parpadeando en la pantalla. Sintió el sudor bajarle por la sien, el cuchillo casi resbalándole de las manos. La primera comanda pedía un plato que había ayudado a preparar más temprano. Repasó mentalmente cada paso, como si estuviera frente a un examen final. El ruido de la cocina desapareció por unos segundos. Solo escuchaba su propio corazón. Preparó la guarnición. Movió la salsa que casi se quemaba. Ajustó la sal. El plato salió justo a tiempo. El mesero lo llevó y volvió con una anotación. Sin suficiente sal. El rostro le ardió de vergüenza. Corrigió. Lo envió de nuevo. El segundo pedido salió perfecto. El tercero también. La confianza empezaba a aparecer aún tímida, pero real. Fue en ese momento cuando entendió algo. No necesitaba ser impecable para continuar. Necesitaba ser constante. El cocinero volvió. Probó un plato que él había hecho. No corrigió nada y siguió. No hubo elogio, pero tampoco reproche. Ese silencio era el espacio de supervivencia que necesitaba. El cuerpo dolía, los brazos estaban cansados, pero una chispa de orgullo brotaba allí, discreta, sosteniéndolo. Era como si hubiera cruzado un puente frágil sin caer, pero sabía que aún no estaba seguro del otro lado, y la duda volvió con fuerza. ¿Hasta cuándo lograría mantenerse de pie? El tiempo parecía no pasar. Cada minuto era un esfuerzo contra el agotamiento. La espalda ardía, las manos estaban llenas de pequeños cortes que escocían con el jabón. Finalmente, el gerente señaló una pausa rápida. Salió por la puerta trasera, respiró el aire caliente del callejón y se apoyó en un muro lleno de grafitis. Las piernas le temblaban. Sacó del bolsillo las monedas, arrugadas, y contó. Alcanzaban para comprar un bocadillo o pagar el pasaje de regreso. El estómago dolía de hambre, pero sabía que no podía arriesgarse a quedarse sin volver. Guardó las monedas como quien guarda semillas. Una notificación en el celular parpadeó. Mensaje del casero recordándole la renta atrasada. La garganta se le cerró. La presión de siempre estaba ahí, como un peso invisible en la espalda. Casi dejó que las lágrimas cayeran, pero respiró hondo. Miró hacia arriba. Vio un rectángulo de cielo entre edificios altos y pensó: solo necesito una oportunidad limpia. Ese pensamiento lo mantuvo de pie. Regresó a la cocina con los hombros un poco más firmes. Al entrar, el caos parecía aún mayor. El cocinero, ya impaciente, le arrojó otra tarea: preparar la guarnición de un plato en 6 minutos. El cronómetro interno arrancó. Organizó la mesa como recordaba haber visto a su madre hacer en casa. Cada cosa en su lugar, cada corte con atención. El ruido de la cocina, los gritos y pedidos. Todo parecía un borrón a su alrededor. Los 6 minutos volaron. Entregó justo en el límite. El cocinero probó, levantó una ceja y no dijo nada. Ese silencio otra vez. Pero por dentro, sabía. Había pasado por otro filtro. La pregunta que quedaba era cruel. ¿Cuánto tiempo más le exigiría la vida que probara su resistencia? El inicio de la noche trajo todavía más presión. El movimiento se duplicó. Los pedidos no paraban y ya no sentía los pies. Era como si el cuerpo hubiera entrado en modo automático. Pero el gerente apareció de nuevo, esta vez con el dueño del restaurante al lado. El hombre lo observó en silencio, como quien evalúa una herramienta nueva. Preguntó seco si tenía experiencia. No mintió. Dijo que tenía más voluntad que currículum. El dueño miró sus manos llenas de cortes, encaró al cocinero y esperó una respuesta. El cocinero, que hasta entonces solo había gruñido, murmuró un «tiene madera». El dueño no sonrió, pero ofreció 1 semana de prueba. Pago justo al final. No era un contrato fijo, no era la estabilidad que soñaba, pero era un escalón firme.
El corazón casi le explotó de alivio. Quiso sonreír, quiso llorar, quiso gritar, pero solo bajó la cabeza y dijo, «Gracias», con la voz entrecortada. Sintió como si, por primera vez en meses, alguien hubiera abierto una puerta en lugar de cerrársela en la cara. El agotamiento no desapareció, pero se volvió más ligero. Volvió al trabajo con un brillo distinto en los ojos. Cada plato entregado, cada plato lavado, ahora tenía otro significado. Ya no era solo supervivencia, era construcción. Aún no estaba a salvo, pero por primera vez tenía espacio para creer. La pregunta ahora era inevitable. ¿Lograría transformar esa prueba de una semana en un futuro verdadero? La noche seguía con la cocina en ritmo de guerra. Los pedidos no daban tregua y ya no sentía las piernas. El cuerpo continuaba moviéndose como si tuviera vida propia. El dolor en los brazos se mezclaba con el cansancio en la mente, pero había un hilo de orgullo sosteniéndolo todo. El cocinero, que antes apenas lo miraba, empezó a llamarlo con más frecuencia para pequeñas tareas. Mover la salsa, cuidar la plancha por unos minutos, ajustar un condimento. Se daba cuenta de que no era plena confianza, pero era el inicio de algo. Por dentro, una voz insistía, «Estás conquistando espacio». Aún así, cada plato llevaba la tensión de un posible error fatal. En el fondo, sabía que bastaba un tropiezo para que todo se perdiera. Entre los pedidos, recordó una noche en el cuarto estrecho, semanas atrás, cuando lloró en silencio para no ser escuchado por sus compañeros. El hambre era tanta que pensó en regresar a casa. Ese recuerdo volvió con fuerza, pero esta vez no dolía de la misma manera. Ahora parecía una marca de resistencia, un recordatorio de que había soportado más de lo que creía. El ruido de la cocina lo trajo de vuelta. Un pedido especial, hecho por un cliente exigente, cayó en sus manos. El corazón se aceleró. ¿Sería capaz de entregarlo a la altura? ¿O esa era la prueba final que lo derrumbaría? El plato exigía rapidez y precisión, carne en el punto justo, guarnición bien hecha, salsa equilibrada. Respiró hondo y comenzó a trabajar. Organizó la mesa, como siempre hacía en los momentos de mayor presión. La carne chisporroteaba en la plancha, la salsa burbujeaba y la guarnición quedaba lista casi al mismo tiempo. Cada movimiento parecía acompañado por ojos invisibles. El cocinero lo observaba de reojo, sin intervenir. El gerente pasaba detrás, midiendo el tiempo. El dueño, en el salón, esperaba la reacción del cliente. Sentía las manos temblar, pero controlaba el ritmo. El olor estaba bien, la sal equilibrada. Entregó el plato justo en el límite de tiempo. El mesero lo llevó, y él se quedó parado, con el corazón golpeándole en el cuello. Los minutos siguientes fueron los más largos del día. El cliente probaba, el mesero esperaba. De pronto, volvió un mensaje. Muy bueno. Solo eso. 2 palabras que podían parecer pequeñas para cualquiera, pero que para él sonaron como música. El cocinero esbozó una media sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente. El gerente no dijo nada, apenas anotó algo en una libreta. Por dentro, explotó en alivio. Era como si acabara de marcar un gol en una final, pero también sabía que no podía relajarse. El turno aún no había terminado, y cualquier descuido podía arruinarlo todo. La pregunta ahora era, ¿tendría fuerzas para llegar hasta el último minuto? El reloj avanzaba lentamente, pero cada segundo era un peso en los hombros. Las manos estaban llenas de pequeños cortes, ardiendo con el contacto de la sal. Los pies le dolían como si ardieran en brasas. El cuerpo entero gritaba por descanso, pero él continuaba, porque ahora había más en juego. No era solo el pago de una semana, era la oportunidad de demostrar que no había cruzado océanos en vano. El cocinero, al final de un pedido, lo miró y dijo una frase corta: «Te defiendes». Bien. Fueron 4 palabras, pero resonaron como una victoria. Por primera vez en meses, alguien reconocía su esfuerzo. En ese instante, entendió que su riqueza no estaba en dólares, sino en algo más profundo, la transformación de quien se estaba convirtiendo. Cada caída, cada humillación, cada noche de hambre silenciosa había moldeado una fuerza que ni él sabía que tenía. Sintió un orgullo tímido, pero verdadero, por no haber desistido en los momentos en que todo parecía en contra. La cocina empezaba a desacelerar y el fin del turno se acercaba.
El silencio después del caos era casi extraño. Respiró hondo, sintiendo que había atravesado un campo de batalla, pero aún faltaba la escena final. El gerente se acercaba con un sobre en la mano. ¿Sería un pago simbólico o un aviso de que no volvería al día siguiente? El gerente le entregó el sobre con una mirada indescifrable. Dentro había el pago del día, en billetes doblados. «Vuelve mañana a las 8», dijo seco, antes de alejarse. Esas 4 palabras cayeron sobre él como una avalancha de alivio. No era solo el dinero, era el reconocimiento de que tenía un lugar, al menos por un día más. Salió por la puerta trasera ya de madrugada, con el cuerpo exhausto y el corazón liviano. Compró un pan barato en una panadería abierta las 24 horas y lo comió despacio, saboreándolo como si fuera un banquete. Llamó a su madre con el último 1% de batería. Dijo solamente: «Hoy fue diferente, hoy lo logré», y colgó antes de que la llamada se cortara. De vuelta en el cuarto pequeño, se acostó en el colchón delgado, pero esta vez el dolor en el cuerpo se sentía bueno, como un trofeo de resistencia. Entendió que su camino apenas comenzaba, pero ese día había dado el paso más importante: probarse a sí mismo que era capaz de soportar. No tenía riqueza, no tenía estabilidad, no tenía certeza del mañana, pero tenía algo que nadie podía quitarle: el coraje de volver a empezar. Cerró los ojos, sintiendo una lágrima correr, no de tristeza, sino de alivio. Y una pregunta resonaba en su mente, clara como nunca. ¿Tendría fuerza para transformar ese comienzo en un futuro duradero? ¿Y tú, en su lugar, habrías resistido hasta el final o habrías desistido a la mitad del camino?